Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre el segundo tipo de datos en esta metodología o en esta estructura o esta cartilla para la enseñanza de la ciencia de datos en la Universidad de Antioquia. Entonces, hoy vamos a hablar de los tipos de datos INT o integer de Python. Es el segundo tipo de datos. Ya en la primera clase hemos visto los tipos de datos string, que son los que delimitamos entre comillas simples o comillas dobles, y que son los datos que nos permiten guardar la información relacionada, por ejemplo, con nombres o fechas, por ejemplo, nombres de las personas en general, y fechas u horas, como en el caso de los datos meteorológicos. Bueno, entonces hasta aquí vamos a ayudarnos en esta presentación conectando nuestra pantalla auxiliar y para ayudarnos, y el objetivo entonces de la clase va a ser entonces que uno identifique qué son, identifique los tipos, el tipo de datos, el tipo de Python llamado dato de tipo INT, que lo ponemos en tilde invertido, INT, y saber y tener y conocer al menos algunos ejemplos de su utilidad de este tipo de datos. Entonces, conocer algunos ejemplos de la utilidad de este tipo de datos. Es como una forma también de ayudar en esta cartilla y ser muy dinámicos para el aprendizaje del Machine Learning en nuestra Universidad de Antioquia. Vamos a utilizar el ChatGPT para preguntarle eso que queremos en los objetivos. Entonces nos vamos acá a esta página, ChatGPT, también la guardamos en nuestros referentes para este cuaderno, y los guardamos en nuestro referente, que le ponemos siempre en nuestros cuadernos bajo este modelo. Tendremos en la parte final los referentes. Aquí tenemos a ChatGPT, ya de por sí ya está. Y ya que está acá, pues vamos a copiar donde lo vamos a llamar. Entonces control C y lo subimos, y es porque ya este modelo lo tenemos muy bien pensado, muy sistematizado, la forma en cómo vamos a enseñar ciencia de datos en la Universidad de Antioquia bajo el modelo de aula invertida. Entonces acá pues aquí que tenemos para esos objetivos de aprendizaje, vamos a esta secuencia introductoria. Entonces como a empezar a responder esas preguntas: qué son los tipos de datos INT y cuál es su utilidad. Entonces aquí le preguntamos eso a ChatGPT. Aquí también vamos a poner entonces de dónde lo vamos a tomar. ChatGPT, que vamos a tomar, bueno, pues ¿qué son? Son los datos tipo INT de Python, y dame ejemplos de su utilidad, para qué sirven. Es aquí, eso se lo preguntamos a ChatGPT. También la dejamos acá, una forma también de reflexionar en el uso de esta aplicación, que para la educación ayuda tanto. Vamos a ponerle acá la pregunta en su línea de entrada, le damos enter, y él nos dice: pues en Python los datos tipo INT, o abreviatura de integer, que significa entero en inglés,
son utilizados para representar números enteros sin parte decimal. Los enteros en Python pueden ser positivos, negativos o cero. Y aquí tienen algunos ejemplos de la utilidad de los datos INT en Python. Por ejemplo, esos tipos de INT sirven para guardar conteos o numeraciones. Los enteros se utilizan comúnmente para contar o enumerar elementos en una lista, un bucle o cualquier otro contexto en el que necesites llevar un seguimiento de la cantidad de elementos. Y aquí nos muestra un ejemplo de código que vamos a ejercitar gracias a ChatGPT. También otro ejemplo que nos da es de cálculos matemáticos. Los enteros son ampliamente utilizados en operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Entonces aquí nos muestra que crea dos variables a y b con valores 5 y 3, es decir, ejemplos de variables enteras o tipo INT. Luego nos va a calcular la suma, la resta, la multiplicación y la división de ellos. Y también los índices de listas y cadenas es otra manera de utilizar este tipo de datos. Y en Python los índices de listas y las cadenas comienzan desde cero y deben ser enteros y pueden acceder a elementos específicos utilizando enteros como índices. Entonces vamos a utilizar ese tipo de datos para acceder a la información, y aquí nos muestra un ejemplo que para acceder a la información en una cadena de caracteres. Vamos a también a conectar nuestra energía para que no se nos pueda hacer la regla. Ahora sí, entonces le ponemos energía a nuestro computador y vemos como ChatGPT es muy bueno porque nos responde y nos da muchos ejemplos para que, según esta metodología de aprendizaje de Python, uno no solamente sepa las respuestas, sino que pueda experimentar con ellas en este modo de lectura de cuadernos Júpiter de manera interactiva y experimental. Entonces así también nos muestra que esos datos integer también se utilizan para controles de flujo. Los enteros se utilizan en expresiones booleanas y en expresiones de control de flujo como declaraciones if y bucles for. Y aquí nos muestra un ejemplo. Tengo la edad de 20 y si la edad es mayor o igual a 18, imprima eres mayor de edad, y si no, pues eres menor de edad. Entonces nos muestra cómo los datos enteros como la edad en un ciclo condicional permiten poder establecer si una persona es mayor de edad o no. Y la manipulación de bits, los enteros en Python también se pueden utilizar para manipular y operar con bits a un nivel más bajo. Entonces aquí crean dos variables enteras a y b con valores 10 y 3. Nos dan la representación binaria aquí en la línea de comentario para cada uno de ellos, para 10 y para 3. Y aquí nos dice, bueno, si creo la variable and bitways con a y b, entonces me va a decir que me va a dar 2, el decimal 2. Si digo a barra b, me va a crear el 11 decimal, y a gorro b, que me va a crear el número 1001, 9 en decimal. Entonces, como nos hace cálculos con estos números interpretados como números binarios. Estos son algunos ejemplos de utilidad de los datos de tipo INT en Python, y los enteros son fundamentales en programación y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones para representar y manipular valores numéricos enteros. Y él nos permite sacar aquí la copia, llevarla a nuestro cuaderno para que en esta secuencia conceptual dada por ChatGPT, en esta línea Markdown la consignemos, y cada vez que él llegue al ejemplo, entonces usted dice, bueno, pues él nos respondió que en Python los datos de tipo INT, abreviatura de integer, que significa entero en inglés, son utilizados para representar números enteros sin parte decimal, y los enteros en Python pueden ser positivos, negativos o cero. Y aquí tienes algunos ejemplos de los de utilidad. Entonces aquí nos muestra ese primer ejemplo. Entonces
con control shift guión partimos para ese primer ejemplo. Entonces partimos por la parte de los ejemplos y en la parte de código, miren que él nos entrega esto para que cuando en la línea Markdown lo corramos, él se vea en esta parte con la parte de código con tipografía de línea de código de Python, y cuando quieres diciéndole que eso se hace delimitando entre 3 comillas simples la sentencia Python y luego empiezas con todo lo demás y terminas delimitando con tilde invertida. Entonces así nos muestra como una línea Markdown yo puedo dar un ejemplo de líneas de código para dar ejemplo pero no para ejecutarla. Si quieres ejecutarla, entonces le das shift, control shift guión para partirla, conviertes la línea en línea de código y quitas el delimitador de tilde invertida y Python y el delimitador final, y ahora sí puedes correr la línea. Entonces así cuando la corres él te ejecuta de que este programa lo que va a hacer es mostrarme los dígitos del 0 al 9. Entonces aquí nos pone que una variable crea una variable llamada número de elementos, en este caso 10, una variable llamada índice inicializada en 0 y con un ciclo while o mientras nos dice pues mientras el índice sea menor al número de elementos en prima índice y en cada paso del código incrementa ese índice en 1. Entonces así él va a ir haciendo crecer el índice hasta que sea igual al número de elementos. Entonces va a parar cuando llegue a 10. Entonces para, y por eso es que mientras llegue a 9 él se ejecuta la línea de código. Entonces muestra la primera utilidad de los números enteros, que es para los procesos de conteo, en este caso contar, en este caso los dígitos o mostrarlos o explicitar los dígitos. Entonces es como una de las primeras utilidades. El segundo es el de cálculos matemáticos, otra vez con control shift guión partimos esos cálculos matemáticos. Los enteros son ampliamente utilizados en operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Aquí partimos y convertimos otra vez esta línea de código con el atajo de teclado Y. Cuando la tenemos señalada, borramos el delimitador de tilde invertida y sentencia Python y la ejecutamos y leemos, bueno, es que en estas dos primeras líneas creó las variables A y B con valores 5 y 3 respectivamente. En la tercera línea sumó esas variables, en la cuarta línea las restó, en la quinta línea las multiplicó y en la última línea las dividió. Y así pues uno puede, bueno, ¿y qué pasó con la suma? Pues de qué tipo es la suma, type, ese tipo de dato de qué va a ser la suma. Pues si sumas enteros te da entero, es decir, entonces te va a decir que la suma va a dar de tipo int. Y la resta, bueno, pues la resta, esta es la parte de la interactividad, también va a ser int, porque si restas enteros te va a dar entero en Python. Y la multiplicación, pues la multiplicación de enteros también te va a dar entero, entonces la multiplicación, él también te dice que es de tipo int, pero la división en Python, si divides enteros siempre te va a dar de tipo flotante. Entonces aquí ponemos división y dice que no lo que va a dar de tipo float. Entonces para que aprendamos de que en Python las divisiones de enteros siempre me van a dar un cociente que va a ser de tipo float, en general siempre va a ser de tipo float. Y es por eso que trabajar en Cuaderno Júpiter para el aprendizaje de la ciencia de datos es muy bacano, de la mano también de ChatGPT, porque nos permite ChatGPT la respuesta y en los cuadernos hacer la experimentación, nosotros ver qué es lo que pasa con los ejemplos, poderlos tocar, incluso cambiarlos. Si los cambio a 5, cambio a 1 y a 2, pues entonces al hacerlo, pues yo le puedo pedir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué nos va a dar la suma? Pues la suma nos va a dar 3. Y la resta, 1 menos 2, pues nos va a dar número negativo. Entonces aquí le pones una nueva línea de código y la resta te dice que te da menos 1, como esperamos. Es así, uno ve esta ventaja de la lectura interactiva gracias a los cuadernos Júpiter de la mano de ChatGPT.
Luego también ver la otra utilidad de los datos enteros o tipo INT, que son la utilidad de ser índices de listas y cadenas. En Python los índices de listas y las cadenas comienzan desde cero y deben ser enteros. Y él nos muestra efectivamente esa aplicación. Pues aquí nos muestra, borramos este delimitador. Otra vez cortamos control shift guión y quitamos el otro delimitador, triple tilde con sentencia Python, y borramos esa línea de más, y aquí dice va a crear una variable llamada hola mundo, una línea de código, entonces lo ponemos así, y ahora sí se nos pone, cada vez que creamos un string en Python, él en los cuadernos va a ese string a colorearlo con rojo, y miren que los enteros los va a denotar con verde, excepto a su signo. Y aquí ya, si yo quiero dentro de esa cadena saber su primer carácter, pues con notación de corchetes, yo le digo pues de esa cadena le pido la primera letra, y aquí el último carácter, pues eso se lo digo con notación de corchetes y con el -1. Siempre el -1 me va a permitir acceder al último elemento de una cadena. Y miren como aquí ya los calcula, y cuando los quieras ver, pues le dices, bueno, muéstrame la cadena. Entonces escribes cadena y te muestra efectivamente la cadena. Y quiero ver el primer, y te das tabulador, te lo completa, y el primero pues es la H en ese mensaje que era hola mundo. Y quiero saber el último, pues él te dice que último no está definido, entonces ponemos último y tabulador, shift enter, y ahora sí el último es la O. Miren que la cadena de caracteres, la última es la O. Entonces así miren cómo los enteros en Python tienen la utilidad también de ser utilizados para el acceso a los datos en una cadena de caracteres o en general en cualquier estructura de datos. En cualquier estructura de datos, como las listas y las tuplas, accedemos a la información utilizando números enteros y la notación de corchetes. Y miren que también en el ejemplo nos muestra que las variables, para los ejemplos, las variables que crea de Python, aquí se nos apagó ya el mouse, ya perdió energía, vamos a ver cómo le recuperamos energía. Bueno, necesitamos también el cargador para él, cargador especial para él. Entonces por ahora utilizamos el del computador. Y bueno, vamos a ver cómo podemos resolver el problema del mouse. El mouse, cómo poder recargar con facilidad. Entonces necesitamos un tipo de cable para recargar para los mouse inalámbricos bastante especial. Aquí le damos, es como de los celulares más viejitos. Y ahora sí, después de tener eso, también nos dice que los enteros en Python también son utilizados para controles de flujo, en los ciclos para control de flujo, que son los ciclos if, for y ciclo mientras. Entonces aquí nos muestra en esta línea, en estas 2, 4, 5 líneas, que primero crea la variable edad. Recuerde que para crear una variable se da el nombre de la variable, que miren que él no las crea, cuando le preguntamos a ChatGPT en español, no las crea en español, y sin utilizar tildes ni dejar espacios. Luego el operador de asignación y luego el valor entero que quieres guardar. Aquí convertimos esta línea señalándola, aquí en la parte izquierda, señalándola para que nos quede esa barra azul, y cuando la señalas le das el atajo de teclado Y, la letra Y, para que aparezca el IN, que es el característico de una línea de código, y ahí sí ya ves que los enteros los ilumina en verde, los operadores de comparación los ilumina en lila, el operador de asignación también lo ilumina en lila, las variables las deja en negrito, el ciclo condicional, la sentencia condicional la deja en verde, y la sentencia que acompaña correlacionada con el ciclo condicional, el else,
también lo dejan verde, y la función para mostrar print también la dejan verde, y las cadenas siempre rojas. Y así mire que muestra que creo una variable llamada edad y la creo en 20, y al ciclo condicional, este ciclo va a determinar, pues si esa edad es mayor a 18, pues dígame que la persona es mayor de edad, y si no, pues es menor de edad. Pues pongámosle aquí por ejemplo 17 y hacemos la prueba y nos dice pues eres menor de edad. Es así, la persona puede hacer los cambios al valor asociado a la variable de edad, y vemos la utilidad de estos tipos de datos de tipo entero, y que siempre ellos se escriben sin punto decimal. Entonces si lo ponemos por ejemplo con 12.5, él lo sigue iluminando en verde, pero ya es de tipo float, no tipo INT, que eso lo hablaremos más en el próximo, en la próxima clase, bajo el modelo de aula invertida, sobre los tipos de datos flotantes. Después la manipulación de bits es la última de las utilidades que nos presenta ChatGPT sobre los datos INT. Y aquí convertimos otra vez esta línea de código y le decimos muéstreme lo que está obteniendo, el and bitways. Entonces and bitways tabulador, y él dice que lo que obtuvo es un 2. Entonces que cuando hago A y B con estos dos números, él los va a tomar como números binarios, y al hacer el AND pues nos va a dar el 2. Y al hacer el OR, vamos a ver si aquí, y con el OR nos va aquí OR tabulador, OR bitways, y a multifenter nos dice que así va a dar el 11. y con el XOR, OR exclusivo, XOR tabulador, XOR bitways, él nos va a dar el 9. Este bitways lo vamos a incluir en el documento, siempre en el vocabulario. Siempre va en este modelo una parte para el vocabulario. Aquí vamos a ponerlo aquí en el vocabulario, y es bitways. El ways, vamos a ver aquí que se escribe, vamos a ponerle aquí bitways, bitways. Entonces aquí le ponemos bitways, que eso significará, se lo preguntamos entonces al Google Traductor o Translate, y aquí le ponemos bitways, que significa bit a bit. Bitwise. Yes, Bitwise. Bitwise, bit a bit. Entonces aquí le ponemos el significado, que significa bit a bit. Bit a bit. Entonces vemos cómo él puede con enteros interpretarlos en forma de binaria, y hacer operaciones como AND, OR y OR exclusivo, bit a bit, y de ahí el bitways. Y así vemos todos esta parte introductoria a los tipos de datos INT. Y aquí vamos a ponerle en este cuestionario, pues que siempre vamos a tener control X bajo este modelo de clase invertida, que pues esta línea la borramos, y este cuestionario por lo regular hemos visto en esta aplicación de este modelo que debe ir al inicio de la clase. Entonces lo voy a subir para que al iniciar la clase, después de dar el título y el objetivo, pues esté un cuestionario que permita establecer los prerequisitos conceptuales que se requieren para cada tema, si son satisfechos por los estudiantes que lo van a ver.
de tal manera que si no, pues se resuelvan antes de la clase para que pueda aprender todo lo que en la clase se presenta. Pues aquí lo ponemos, está bien arriba, ya nuestro modelo general de clase invertida es bastante completo, tiene ya muchos componentes que bajo el modelo de aula invertida buscan el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Entonces aquí secuencia conceptual, tener en cuenta problemas de aprendizaje y luego entonces aquí está el cuestionario irá siempre después del objetivo de aprendizaje y así ya tenemos pues esta presentación de los datos de tipo entero. Siempre para el cuestionario será muy bueno que el estudiante se aprenda cuáles son los tipos de datos de Python, cuáles son los tipos básicos de datos en Python. En este caso que al menos aprenda que los básicos, al menos los string, los int y los float y cuáles son las estructuras de datos básicas. ¿Cuáles son las estructuras de datos básicas? Esto con el ánimo de que al menos la sepa de memoria y luego ya ver su utilidad a profundidad en cada clase. Espero que fortalezca su memoria sobre los elementos que componen al lenguaje, al menos con respecto al lenguaje Python, con respecto a la ciencia de datos. Y muchas gracias.